¿Qué parte de un lector y de una persona se gesta entre estas páginas? ¿Qué influjo tienen los cuentos y sus imprescindibles ilustraciones para atrapar y abstraer a los más pequeños? ¿Por qué siguen triunfando las historias clásicas y despertando el mismo interés en las nuevas generaciones? ¿Cuántas de esas historias les van a acompañar durante toda su vida? En definitiva, ¿qué magia se esconde aquí, entre los libros? Mañana se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y esta mañana lo queremos celebrar aquí, en Buenos Días Aragón, intentando encontrar respuesta a algunas de estas preguntas y a más preguntas a las que se les ocurran a los invitados que nos acompañan hoy aquí en plató. Son Jorge Gonzalvo, a quien veíamos en alguna de esas imágenes, el coordinador de Atrapavientos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué y tal? También el ilustrador Alberto Gamón. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días. Y comparten el plató y también estas ganas de hablar de lectura, de libros y de libros para niños con Pablo Ferrer. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días. Y con Luis Alegre. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Pilar. Y también con libros sobre la mesa. Sí. Algunos para los más pequeños y otros de los que hablaremos más tarde, ¿verdad? Así es. Empezamos por el público al que nos dirigimos. ¿Cómo es el niño como lector? Jorge. Vaya, esa pregunta es muy difícil para estas horas de la mañana. El niño como lector es un lector inteligente y eso es la primera premisa que creo que tenemos que tener en cuenta. Los niños o los jóvenes no son lectores que tengamos que pensar que son más fáciles de convencer o más fáciles de conquistar con la lectura. O sea, tenemos que partir de la base que el niño es un lector muy inteligente, muy exigente y a partir de eso ya lo que queramos. Todo inteligente y exigente. Inteligente y exigente, y son premisas de las que se parte también para ver de qué manera se le atrapa con la ilustración. Alberto, ¿de qué modo condiciona vuestro trabajo también el dirigiros a ese público infantil y de qué modo también los textos, el trabajar cada vez de forma más coordinada con el escritor? Bueno, al final, por mi experiencia, no solo ilustrando libros, sino también como hago talleres en colegios, y al final todos tenemos también niños alrededor, ¿no? De una forma o de otra. Acabas dándote cuenta que tal vez en la literatura infantil se ha subestimado mucho la inteligencia y la capacidad de un niño. Entonces yo cuando ilustro, no ilustro para una edad en concreto. Yo creo que lo que yo ilustro lo puede comprender perfectamente un niño, un adulto, y eso sería lo ideal, ¿no? Ilustrar un libro que hasta los niños pudieran leerlo y disfrutarlo. Se ha subestimado la inteligencia y la capacidad de un niño, nos dice Alberto Gamón, y se ha vivido como una etapa de demasiada edulcoración cuando se dedica uno o se dirige uno al público infantil, Jorge. Bueno, hubo una época, quizás para los de nuestra quinta, los que estamos todos aquí en plató, en el que las editoriales se preocuparon mucho efectivamente de edulcorar, sobre todo los clásicos, ¿no? Teniendo en cuenta que los grandes clásicos, y podemos nombrar a Andersen, por ejemplo, por el día en el que estamos, o a muchos otros, escribían cuentos realmente tristes, realmente crueles, ¿no? Y algunos de ellos despiadados. Y lo que se ha hecho después, en todos los años posteriores, es edulcorar esa literatura. Afortunadamente ahora pensamos que se está editando y se está publicando con un criterio muy diferente, donde prima sobre todo la calidad literaria. A mí me gustaría hacer un poco una postilla, es algo que me encantaba, es algo que decimos siempre en las charlas y que sostiene Bernardo de Bachaga, que dice que de la literatura infantil y juvenil lo importante es el nombre y no el apellido, es decir, lo importante es que sea buena literatura. Lo de infantil y juvenil quizás es algo que hemos inventado después, pues, un poco entre todos, ¿no? Editoriales y otra serie de sectores en torno al libro, ¿no? Pero lo importante es eso, el nombre. Bueno, pues hablamos de libros para los más pequeños, pero sobre todo, como deja claro Jorge Gonzalvo, hablamos de literatura y hemos llenado esta mesa de libros porque mañana se celebra ese día, el Día del Libro Infantil, y precisamente porque se conmemora el nacimiento de Hans Christian Andersen, como nos recordaba Jorge. Pues fíjate, una referencia para todos nosotros de la infancia y sobre todo pues un modelo tanto a seguir como a contraatacar. O sea, estaba diciéndolo ahora mismo Jorge Gonzalvo, ¿no? El tema de las historias terribles con las que crecimos, las historias edulcoradas que han venido después, y luego de cosas como esta. Yo ahora, ojeándolo, veo lo primero que me he fijado, la palabra greguerías, ¿no? Es algo que me fascinaba de pequeño, leer a Ramón Gómez de la Serna. Entonces ya tenemos un punto de referencia, pero es que luego el diálogo entre la ilustración y estas greguerías pues es una auténtica maravilla. Y yo creo directamente que cualquier niño que coja esto pues va a ser el peor juez posible. O sea, si como no le haga gracia, primero no se va a cortar nada en deciroslo, ¿no? Va a decir, esto sí, vale, no, sí lo entiendo, pero no me gusta, o todo lo contrario, me parece fantástico porque yo pienso y hablo igual que estoy viendo aquí, ¿no? Eso os lo encontráis, ¿no? Como ilustrador y también como escritor, Jorge, en tu caso.
Bueno, yo creo, me pasa algo parecido que estaba o que ha comentado Alberto antes, ¿no? La verdad es que yo tampoco escribo pensando en una edad, y luego a veces son las editoriales quienes te ubican un poco, ¿no? O necesitan ubicarte, pero a mí me gusta pensar en eso, en que estoy escribiendo para un lector universal, si es que se puede decir así, ¿no? Porque a veces si nos centramos demasiado en la edad y en el lector, hay autores que efectivamente piensan que sí, yo estoy pensando continuamente en el lector, no en la persona que va a estar al otro lado. Yo estoy pensando sobre todo en la historia, ¿no? O en la calidad literaria del texto, y a partir de ahí, bueno, si luego es un texto que agrada a público infantil, desde luego encantado, porque es uno de los públicos que desde luego más nos gusta cuidar. Y un juez implacable, como decía Pablo también, porque si les gusta, evidentemente lo vas a notar, y si no, también. Sí, y en concreto el libro que comentaba Pablo, que es un libro de Daniel Nesken, que son unas greguerías, hemos tenido la suerte de que ya ha entrado en el aula, incluso una profesora de infantil o trabajó con los niños, y te sorprende eso, ¿no? Que a lo mejor alguien pensaría que una greguería para un niño tan pequeño es excesiva, y sin embargo, pues la disfrutaron. Hay ironías que a lo mejor un niño no acaba de pillar, pero bueno, ese libro es un juego, y como todos los juegos, pues está para un niño también, ¿no? Y este es fruto también de Sin Pretensiones, una editorial con sello Aragonás y también con autores y con ilustradores aragoneses. Cuéntanos este proyecto. Bueno, pues es esa pequeño placer que todos deberíamos tener, ¿no? Y en este caso, pues con unos amigos, lo que comentamos muchas veces, cuando te juntas con amigos que te gusta el fútbol, pues haces un equipo de fútbol sala. Cuando te juntas con una bibliotecaria, una librera, un escritor, dos ilustradoras y yo también ilustrador, pues decidimos montar un pequeño proyecto editorial, ¿no? Y llevamos pues unos 4 años, van a salir ahora el día del libro nuestro 5º o 6º libro, entonces bueno, son de cocción lenta, pero ahí andamos, ¿no? Y que nos da pie para hablar también después, lo vamos a hacer después, porque ahora tenemos una conexión en directo del momento que viven las letras aragonesas y en concreto la literatura dedicada al público infantil. Estamos en directo esta mañana en una librería, bueno, que tiene otro nombre un poco más especial, que nos cuenta nuestra compañera Raquel Fuertes, que se encuentra ya ahí rodeada de libros. Raquel, hola de nuevo. Hola de nuevo, Pilar, y hola de nuevo a todos. Sin duda, estamos aquí rodeados de libros, más de 1 millar de todo tipo, sobre todo libro infantil y juvenil. Hay absolutamente todos los títulos y de todo tipo. Por ejemplo, podemos encontrar libros en inglés, libros de realidad aumentada. Enseguida vamos a conocer, nos cuentan qué es lo que leen los chavales y los jóvenes hoy en día. Estamos en la libroteca, como les acabamos de contar hace un momento. Aquí se dan la mano libros, té y café, una iniciativa que nació en el año 2013, fue pionera en Zaragoza, también en Aragón. Carol Conti, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué decidisteis empezar por esto? Un espacio donde hay libros, librería y también espacio para después hojearlos. Sí, pues la verdad es que nos gustaba mucho comprar libros, sobre todo algún ilustrado, y decidimos que estaría muy bien que hubiera un sitio donde no hubiera que salir del mismo local para disfrutarlos tomando algo y poder hojear lo que hayamos comprado, así que lo montamos. Vamos a ver, pues cómo es este espacio y sobre todo vamos a ver qué es lo que les gusta a los niños y también a los adolescentes leer en este momento. ¿Qué propuestas hay aquí que son las más vendidas? Realmente casi siempre nos vienen buscando, como ven que está todo ambientado en Alicia en el País de las Maravillas, nos piden mucho Alicia en el País de las Maravillas e intentamos siempre traer algo diferente o darle un poquito la vuelta. Y uno de los libros que más estamos vendiendo es el de Prohibido leer a Lewis Carroll, que es muy divertido, es una niña que se cree Alicia en el País de las Alicia, vamos, y le piden que a su cuidadora que no les deje leer nada de Lewis Carroll ni nada para que no fomentar esta fantasía. Además, los dos el autor y el ilustrador nos van a visitar la semana que viene, así que pues así que pueden estar también los chavales en contacto con ellos. ¿Qué es lo que más leen? ¿Qué es lo que les gusta leer? Les gusta leer... Tenemos otra propuesta. Sí, tenemos otra propuesta. Los juveniles sobre todo leen distopía, que les gustan mucho las situaciones de apocalipsis y cambios en el mundo y demás, pero los chicos, un poco más pequeñitos, leen un poco de todo, y es verdad que aprovechando que celebramos el Día Internacional del Libro Infantil por el nacimiento de Andersen, pues El Patito Feo, en este caso, es una continuación que pasaría después de ese final, que también les gusta mucho inventar historias, cambiar finales y además están ilustrados por David Guirao, que es de la casa, así que una recomendación también muy buena. Y no se crean que aquí solamente hay libros, porque aquí también tenemos espacio para el juego educativo, para las exposiciones. En juego educativo, ¿qué es lo que en este momento... ¿qué es lo más pionero en este momento? Una de las grandes apuestas que tenemos en la biblioteca es el juego de Dixit, que es un juego de deducción en el que además
de tener unas fichas ilustradas muy grandes que van muy acorde con la temática de la librería, el narrador tiene que conseguir que adivinen su carta con solo una palabra y el resto tiene que intentar buscar una carta que con esa misma palabra pueda engañar al resto de jugadores. Entonces es muy chulo, muy divertido y también fomenta mucho la creatividad. Sin duda un entretenimiento y ahora mismo pasión por la lectura y afición por la lectura y por el juego educativo entre los más pequeños. La verdad es que yo creo que sí, nosotros estamos muy contentas, vienen cada vez más niños y tenemos también club de lectura y se van animando mucho a leer y yo creo que con toda lo que hay ahora en el mercado creo que es imposible que no te guste leer. Bueno, pues ya se ve, es imposible que no te guste leer y además lo hacen todavía más fácil aquí en este espacio. Mañana, Día Internacional del Libro y también taller aquí a las 11. Gracias, Raquel. Es otra de las propuestas, esos talleres que hay, habrá muchos en Zaragoza. Vamos a hablar más a lo largo de esta mesa de redacción y de este tiempo de entrevista de todas las actividades que hay programadas en torno a esa fecha que se celebra el Día del Libro Infantil, y es por el nacimiento, decíamos, de Hans Christian Andersen. Tenemos aquí una pequeña colección con títulos como Los novios, El muñeco de nieve, El traje nuevo del emperador, y tenía nuestra compañera Raquel y la persona a la que entrevistaba uno entre sus manos que es El patito feo. El patito feo que bueno, siempre se ha dicho que era un cuento autobiográfico, un poco el relato de la propia vida de Hans Christian Andersen. Primero porque tenía un físico muy peculiar, hay que reconocer que era una persona muy agraciada físicamente, y él cuenta su propia vida a través de esa historia. Y para entender a Andersen hay que entender el tipo de vida que llevó, ¿no? Todos sus cuentos, la gente dice, es el gran príncipe de los cuentos, ¿no? De los clásicos, pero tuvo una vida muy triste y muy dura. Era nieto y sobrino de prostituta, hijo de zapatero, su madre era, su familia era terriblemente pobre, y el cuento de la cerillera, ese cuento tan hermoso pero tan triste a la vez, está dedicado precisamente a su madre, ¿no? y a esa pobreza en la que se vieron sumidos durante un montón de años. Volvemos al mundo de la literatura infantil, del que se conmemora y del que se vive ahora. Hablábamos de esa editorial de Sin Pretensiones, de la que tenemos aquí, pues una pequeña muestra, esta publicación. Nos decía ayer Jorge que se está editando y publicando mejor que nunca. También se está editando y publicando más que nunca. Entonces, como siempre pasa, hay más cantidad, pero proporcionalmente también hay más calidad. Además, yo, que he tenido la suerte de salir fuera de Aragón mucho, pues incluso ha creado cierta expectación lo que estamos haciendo por aquí, ¿no? Los escritores e ilustradores que tenemos, ¿no? Y dándole cada vez más peso también a la ilustración como parte fundamental de la publicación para los más pequeños. Sí, hay que asumir que los niños, sobre todo, el lenguaje de lo visual lo comprenden bastante mejor que además los adultos, ¿no? De hecho, una de las actividades que más me gusta hacer en centros escolares es con docentes y con padres, unas sesiones para que comprendan un poquito mejor cómo conviven en los libros las imágenes y los textos, ¿no? Bueno, es que lo que está diciendo Alberto es muy, muy cierto. Los niños de ahora son todos nativos digitales y se están educando en el frenesí del audiovisual y de la imagen. Y yo no sé si habéis advertido una gran diferencia entre los niños de vuestra generación o de la nuestra y los niños de ahora respecto a su actitud a la lectura por ese factor de lo digital en el que ellos están creciendo, ¿no? Yo particularmente no. Es decir, es cierto, son nativos digitales, da gusto ver cómo cogen la tablet o el móvil y empiezan a desenvolverse por YouTube, por ejemplo, pero tengo la experiencia muy cercana de mi sobrina de 2 años y medio, de Zoe, que procuramos rodearla de libros y enseguida se ha hecho dueña, ¿no?, de esos libros y de esos espacios suyos para la lectura. Entonces es muy fácil que a pesar de ser nativos digitales, esos niños quieran o tengan un libro entre las manos y lo disfruten exactamente igual que como lo hemos disfrutado nosotros. Hay una anécdota que no me resisto a contar. En un viaje en tren vi a una señora que llevaba a su niña de 3 años y medio en brazos y estábamos pasando por un prado donde había vacas, el tren, y la niña miraba las vacas, hizo así a la ventanilla. Y eso me dio que pensar mucho, ¿no? Cómo se está conformando el cerebro de la niña y su relación con la realidad. ¿Creéis que habría que concienciar a los padres más que a los niños? Muchas veces parece que se pone el foco en que los niños no leen, pero un poquito la culpa de que los niños no lean es de los padres, ¿no? Si no les ponen los libros para despertarles esa curiosidad, pues ahí el que está fallando es el adulto, evidentemente. Sí, perdón. Sí que
lo mismo, si quien tenga niños en casa sabrá que la mayoría de las cosas las hacen por imitación, ¿no? Entonces, si tú te lavas los dientes, se lavan los dientes. Pues lo mismo es con la lectura. En una casa en la que no se ven libros y no se lee, es muy difícil que ese niño lea. Sí que es verdad que en las aulas se está trabajando ahora mucho y es otro de los factores por los que creo que ahora sí que hay un boom de la literatura y sobre todo infantil por eso, ¿no? Un boom de la literatura que celebra mañana un día importante, ese día del libro para los más pequeños, del libro infantil. ¿Cómo se va a celebrar? Por ejemplo, en Atrapavientos. Y cuéntanos también, Alberto. Bueno, en Zaragoza se celebra, en todos los países se celebra de una manera muy intensiva. En Zaragoza toda la red de bibliotecas municipales se ha adherido también a la celebración del día de mañana y nosotros en Atrapavientos también. Entonces mañana nosotros en Contenedor Creativo, que es un espacio cultural estupendo que hay en calle Bolonia 18, todo el día estamos desarrollando todas las actividades habituales de Atrapavientos, solo que condensadas en un mismo espacio de largo todo el día. Hay una sesión abierta al laboratorio de jóvenes novelistas para quien quiera ir, hay microtalleres de escritura, tenemos charlas con librerías, tenemos muestras de libros, tenemos además algo muy chulo que es vamos a abrir un pequeño plató para que la gente grabe el mensaje que quiera con respecto a qué opina sobre qué es la literatura infantil o un buen libro infantil. Y además entre todos los asistentes vamos a escribir un manifiesto de literatura infantil. Siempre los manifiestos parece que surgen de los pensantes, de los pensadores en torno al libro en este caso, pero queremos en esta ocasión crear un manifiesto escrito por todas las partes, ¿no? Sobre todo por el lector final. Y bueno, invitamos a que mañana se sume la gente, que salga a las bibliotecas municipales, que venga a Contenedor Creativo, que vengan con un libro bajo el brazo, porque además también haremos lecturas y bueno, sobre todo disfrutar un día tan especial. Alberto, ¿estarás en alguna de esas actividades también ayudando a promover la lectura infantil a través de la ilustración? Pues sí que le he dicho a Jorge que además este fin de semana que me quedo aquí, que me voy a acercar seguro, ¿no? O sea, no estoy haciendo ninguna actividad, pero iré con mi libro debajo del brazo, también hay. Pues es una de las citas y como nos recomendaba Jorge, también en toda la red de bibliotecas municipales, en Zaragoza capital, hay actos durante todo el fin de semana. Se pueden consultar los que hay en las diferentes bibliotecas en la página web del Ayuntamiento. Nos quedaríamos toda la mañana rodeados de estos libros que tenemos sobre la mesa, pero el tiempo de entrevista se termina. Jorge, gracias por habernos acompañado esta mañana. También Alberto por haber estado aquí con nosotros. Luis y Pablo se quedan, pero después de la publicidad continuamos hablando y además seguiremos hablando de libros de Julio Verne. Hay exposiciones en Huesca, se lo contamos ya. Hasta ahora.